Fisur y Cine, y hoy vamos a seguir con nuestra línea de nutrición. Nos van a hablar sobre hábitos alimenticios, emociones y obesidad. Bueno, bienvenidas a las dos y muchas gracias por participar en la Semana del Cerebro. ¿Lo podemos dejar acá e ir hablando? Perfecto. Recién me dijeron que no se escucha al fondo, por eso. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá presentes, siendo que es domingo. Me sorprende la cantidad de gente que hay. Le queremos agradecer a Sofía por invitarnos a todas las charlas, por participar de las charlas realizadas por la Semana del Cerebro. También les queremos agradecer que acá me entero que hay un grupo que es parte de la muestra que hemos estudiado. Y también agradecerle a todo el equipo con el que venimos trabajando durante todos estos años. Este es un proyecto de largo alcance. Nuestro director, el doctor Gustavo Gazzaneo, es parte del Departamento de Física de la Universidad Nacional del Sur. Hemos trabajado con ingenieros, nutricionistas, psicólogas pertenecientes también al Centro Integral de Neurociencias y nosotras que bueno, somos recientes egresadas de la Universidad Salesiana. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la interrelación entre la ansiedad, la depresión, los hábitos alimentarios y la obesidad. Nosotros, al momento de plantear nuestra investigación, o en realidad nosotros, este proyecto, como decía ella, viene de mucho antes que nosotros nos integráramos, pero nuestra idea era ver la obesidad o los problemas de sobrepeso y obesidad desde la mirada de las emociones, porque siempre se habla de el sobrepeso y la obesidad y, bueno, anda al nutricionista, pero nunca se habla de andar al psicólogo o hacer un trabajo interdisciplinario entre las dos ramas. Así que bueno, nuestros objetivos son contribuir al estudio de la comprensión entre la forma en la que se vinculan la alimentación y las emociones en los humanos, examinar la vinculación que hay entre los hábitos alimentarios y las variables antropométricas, e investigar la posible existencia que hay entre la correlación de los hábitos alimentarios, la ansiedad y la depresión. Y bueno, por eso nuestra hipótesis es que la obesidad está vinculada con los hábitos alimentarios, la ansiedad y la depresión que presentan las personas. Va a ser medio... Bueno, el sobrepeso y la obesidad se ha convertido en una grave problemática, no solamente a nivel mundial, sino también en Argentina. Se establece que es multicausal debido a que tiene causas genéticas, fisiológicas, sociales, culturales, biológicas y emocionales, que es bueno, el tema que nos trae acá el día de hoy. Cuando nos ponemos a pensar en los hábitos alimentarios, pensamos por ahí en nuestros antepasados, hace miles y miles de años, antes de que vivieran en sociedad, tenían que buscarse su propia comida. Tenían que ir, caminar y ver si encontraban algo, cazarlo. Y había momentos en los que no conseguía nada y bueno, había que sobrevivir de alguna forma y nuestro organismo digamos que la estrategia que desarrolló fue acumular grasa, ¿no? Como no podemos acceder en ese momento, no podemos acceder tan fácilmente a los alimentos, bueno, acumular grasa para poder sobrevivir un poco más. El problema es que eso el día de hoy nos juega en contra. ¿Por qué? Porque el alimento lo tenemos a 2 pasos que estamos de la heladera o bueno, un sanguchito en la mochila. Entonces, bueno, eso que por ahí en su momento nos ayudaba, ahora, bueno, se nos está volviendo un poco en contra. Aún así, igual, desde la perspectiva psicológica, se plantea que es medio difícil evaluar estos temas, porque es difícil poder calcular o evaluar una emoción, un sentimiento, una reacción mental desde al momento de ingerir un alimento, ¿no? Pero aún así, bueno, creemos que es una temática que es importante seguir investigando porque, bueno, sigue creciendo, sigue aumentando y, bueno, tampoco hay tanta investigación en nuestro contexto, tanto en Argentina como en Bahía Blanca. Disculpen, antes de continuar, si quieren hay algunos lugares libres, si quieren sentarse y eso. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad es entendida como la acumulación anormal y excesiva de grasa que puede resultar perjudicial para la salud. La única diferencia que hay entre el sobrepeso y la obesidad es la presencia de grasa en los sujetos. Si el índice de masa corporal de una persona es igual o mayor a 25, se estaría hablando de sobrepeso. Ahora, en el caso de que el valor de IMC sea igual o mayor a 30, ya estaríamos hablando de obesidad. Y a medida que este valor incrementa, ya podría ser grado 1, grado 2 o grado 3.
Ahora, también esta problemática incrementa el riesgo de presentar diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares en diferentes tipos de cáncer, afectaciones en la salud ósea y fertilidad, mala calidad de vida, dificultades en el sueño y la movilidad y aumento en la tasa de mortalidad. Y bueno, ¿qué son los hábitos? Los hábitos, desde la mirada de las neurociencias, son un conjunto de conductas arraigadas en las conectividades neurales que influyen o se introducen a partir de las experiencias individuales. Y estos comportamientos se dan de forma eficiente o automática en el cerebro, lo que genera esto un funcionamiento eficiente para el cerebro. Y para que las conductas o los hábitos se armen o se conformen, se dan a partir de las interacciones con el entorno físico, social y nuestro mundo interno. Nosotros, cuando vamos teniendo diferentes experiencias, vamos teniendo diferentes comportamientos y vamos viendo cuáles son los beneficios y los contras. Aquellas que tienen más beneficios, aquellas conductas que tienen más beneficios, son integrados a nuestra rutina diaria y se terminan convirtiendo en un hábito. Bueno, los hábitos alimentarios, según la Organización Mundial de la Salud, son un conjunto de prácticas que influyen en la selección, preparación y consumo de los alimentos, ya sea de forma individual o grupal. Y poder identificar malas conductas alimentarias desde edades tempranas de la persona podría permitir desarrollar diferentes estrategias para poder corregir estos malos hábitos y que no se formen o no afecten ya en edades más avanzadas. Bueno, como estamos hablando de cuestiones emocionales, vamos a definir lo que es la ansiedad. La ansiedad es una preocupación orientada hacia el futuro a partir de una percepción de una amenaza anticipada. Es decir, antes de que esa situación amenazante se me haga presente, yo ya activo ciertas conductas que refieren a la ansiedad. Ahora, es importante poder diferenciarla del miedo. El miedo es una conducta también automática, adaptativa, que se activa al momento de percibir una situación como amenazante para el organismo. Es decir, un ejemplo básico, vas caminando, algo muy común, vas caminando, te cruzas un oso y ¿qué pasa? Te da miedo y salís corriendo. Eso es automático y hay una amenaza ahí presente que lo despierta. En cambio, la ansiedad, como decía antes, es una amenaza anticipada, no está ocurriendo. Por ejemplo, mañana doy una charla, me pongo nerviosa el día anterior, ¿no? No estoy dando la charla en el preciso momento, pero aún así yo ya siento nerviosismo, ya me sudan las manos, ya se está activando lo que es la ansiedad. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y también, bueno, poder diferenciar lo que es la ansiedad estado de la ansiedad rasgo. Más que nada lo diferenciamos porque nosotros aplicamos un cuestionario que los diferencia. Pero bueno, la ansiedad estado es básicamente una emoción transitoria, ¿no? Se vive en un momento particular y nada más. En cambio, la ansiedad rasgo es una tendencia a experimentar ansiedad, ¿no? Ya es más parte del individuo y es una propensión a experimentar ansiedad. En cambio, la otra es, en un momento específico, en un momento particular, siento ansiedad. La otra no, ya es parte de uno. Bueno, la depresión, según Beck, es un trastorno caracterizado por una serie de pensamientos y creencias negativas y distorsionadas sobre uno mismo, el mundo y el mundo y el futuro. Normalmente la persona, cuando siente depresión o cuando tiene depresión, ve situaciones que son neutras o positivas de forma depresiva o distorsionada, y esto puede ser por la autovaloración o esto de interpretar las situaciones desde otro lado. Negativo. Claro. Y Beck planteaba la depresión y la triada cognitiva, que él decía que estas creencias distorsionadas contribuyen a los síntomas emocionales y comportamentales de la depresión, como son la tristeza, la apatía, la irritabilidad, la disminución de energía y motivación, la pérdida de interés en actividades que antes sí disfrutaba, la dificultad para poder concentrarse y la alteración en los patrones de sueño y de alimentación. Bueno, nosotros cuando nos unimos al proyecto, lo que hicimos para empezar a reclutar gente o empezar a formar la muestra fue compartir una encuesta que hicimos en Google Forms y la compartimos a través de las redes sociales como son WhatsApp, Instagram, por mail. Cuando ya teníamos nuestra muestra, que después voy a contar cuántas personas tenemos,
Cuando ya tuvimos nuestra muestra, más adelante quisimos investigar un poco más y realizamos evaluaciones neurocognitivas con eye tracking. Estas evaluaciones fueron un poco más reducidas, de más o menos 30 personas. Y más adelante quisimos evaluar más lo nutricional y lo físico de las personas y realizamos evaluaciones antropométricas, también a una muestra reducida de más o menos 100 personas. Hemos perdido gente en el camino. Bien, bueno, dentro de los instrumentos primero realizamos una encuesta de relevamiento de información, básicamente nombre, edad, sexo, peso, altura, eso después nos permitió calcular el índice de masa corporal, antecedentes médicos y el nivel académico. Y luego aplicamos una serie de cuestionarios autoadministrados con una serie de preguntas de opción múltiple, y cada pregunta tiene un valor que, bueno, después eso se analiza. Uno de ellos fue el cuestionario de conducta de alimentación de los adultos, o conocido también como ABQ. Este evalúa los hábitos alimentarios en dos dimensiones. La dimensión de sobreingesta, que tiene que ver con todas aquellas conductas o acciones orientadas hacia el acercamiento a los alimentos. Y después está la dimensión de subingesta, que son todas aquellas acciones orientadas a la evitación de la comida. Nosotros nos centramos más que nada en la dimensión de sobreingesta, que bueno, tiene que ver con el acercamiento de todas esas conductas que tienen que ver con el acercamiento a la comida. Luego aplicamos el inventario de ansiedad, estado rasgo, por eso lo diferenciamos al principio, y también nos centramos más que nada en la ansiedad rasgo, porque nos interesaba saber bien cómo se sentía la persona generalmente y no en un momento específico o en ese momento específico al ser evaluado. Y por último, bueno, el inventario de depresión de Beck, que como su nombre lo indica, evalúa la sintomatología depresiva que tiene la persona. Todos estos cuestionarios luego fueron analizados. Se realizó también un análisis de correlación para ver si existía alguna relación entre los distintos cuestionarios, entre los distintos resultados, y bueno, hemos encontrado lindos resultados. Bueno, nuestra muestra está conformada por 338 personas. De ellas, 233 son mujeres y 105 son hombres, de un rango etario de entre 18 y 67 años de edad, provenientes de Bahía Blanca y la zona. Bueno, los resultados. De la muestra general, de los 338 personas, el 44% presentan sobrepeso u obesidad. Y de ese 44%, el 18% presenta obesidad. Estos valores son muy similares a los presentados por la OMS este año, ya que ellos presentaron que el 43% de la población mundial presenta sobrepeso u obesidad, y de ese 43%, el 16% estaría presentando obesidad. Así que, como ven, son valores casi iguales. Y en el caso de si diferenciamos mujeres de varones en nuestra muestra, podemos ver que el 42,5% de las mujeres, es decir, de las 233 mujeres, presenta sobrepeso u obesidad. Y de los 105 hombres, el 49% presentaría sobrepeso u obesidad. Bien. Yendo a los resultados, podemos hablar acá, no podemos ver a las personas que tienen un índice de masa corporal elevado, es decir, tienen sobrepeso u obesidad, y aquellos que tienen malos hábitos alimentarios. A partir de un análisis correlacional pudimos ver que aquellas personas que tienen un índice de masa corporal elevado también presentan o podrían llegar a presentar malos hábitos alimentarios. Ahora, en el caso del índice de masa corporal y la ansiedad, en este rectángulo se encuentran todas aquellas personas que presentan niveles por encima del promedio de ansiedad y niveles también elevados de IMC, es decir, que estarían presentando sobrepeso u obesidad. Y a partir del análisis, en realidad, nosotros, como decíamos en los objetivos, queríamos ver si las personas que presentan niveles por encima del promedio de ansiedad pueden llegar a presentar sobrepeso u obesidad. Y es a partir del análisis de correlación que pudimos ver que estas variables no se relacionan y que no por tener niveles por encima del promedio de ansiedad vas a tener que presentar sobrepeso u obesidad. Bien, siguiendo con los hábitos alimentarios, el índice de masa corporal y la depresión. Podemos ver también en ese rectángulo azul que aquellas personas que tienen un índice de masa corporal elevado también padecen de depresión. Entonces, esto nos lleva a pensar en que padecer de depresión nos puede llevar a padecer también de sobrepeso u obesidad.
Bueno, en relación a los hábitos alimentarios y la ansiedad, también, como siempre, en el rectángulo se encuentran las personas que presentan niveles elevados o por encima del promedio de ansiedad y malos hábitos alimentarios. Y en nuestros objetivos también queríamos ver si aquellas personas que presentaban ansiedad o niveles elevados de ansiedad pueden presentar malos hábitos alimentarios. Y es a partir del análisis de correlación que pudimos ver que sí, estas variables sí se relacionan y que podría ser que aquellas personas que presenten niveles por encima del promedio de ansiedad puedan llegar a presentar malos hábitos alimentarios. Y finalmente, las personas que padecen de depresión y tienen malos hábitos alimentarios también se encuentran dentro del cuadrado, y eso también, a partir del análisis, pudimos ver que aquellos que padecen de depresión podrían llegar a tener malos hábitos alimentarios. Esto nos lleva por dos caminos. Primero, en cuanto a los resultados anteriores, podemos ver que padecer de depresión nos puede llegar a conducir a padecer de sobrepeso u obesidad. Pero también, si miramos este gráfico, lo podemos pensar por otro lado de la depresión nos puede llevar a malos hábitos y esos malos hábitos nos pueden llevar a padecer de sobrepeso u obesidad. Ahora la pregunta, bueno, es ¿por qué? ¿Por qué tanta relación con la depresión? Bueno, como muchos por ahí sabrán, cuando tenemos depresión o cuando alguien tiene depresión, hay un bajo nivel de dopamina. Y la persona busca tener esa dopamina, ¿y cómo lo hace? A través de los alimentos. Obviamente no garbanzos o lentejas, sino obviamente alimentos ricos en grasas y azúcares. Eso le genera cierta felicidad y bueno, eso lo podemos pensar como que bueno, lo conduce a padecer, a tener malos hábitos y tal vez a padecer de sobrepeso u obesidad. Bueno, y como conclusión podemos decir que un porcentaje importante de la muestra presenta sobrepeso u obesidad, exactamente el 44%, como decía anteriormente, que el sostenimiento de hábitos alimentarios poco saludables puede llegar a conducir a sobrepeso u obesidad, que también la presencia de depresión puede conducir a presentar sobrepeso u obesidad, y que los niveles por encima del promedio de la ansiedad y la presencia de depresión pueden llevar a que la persona tenga malos hábitos alimentarios. Desde ya, muchas gracias por su atención. Sí, se abre el espacio de preguntas. Perdón, no entendí la correlación entre malos hábitos alimentarios y ansiedad. La ansiedad puede llevar a malos hábitos alimentarios y los malos hábitos alimentarios pueden llevar a la ansiedad. En relación, nosotros inicialmente pensamos la ansiedad en relación a los hábitos, pero nuestra evaluación de correlación hace que pueda ser posible a ambos lados. Pero nuestra investigación se basa desde el lado de si los problemas emocionales pueden influir en malos hábitos alimentarios. No desde los hábitos alimentarios a la enfermedad. Sí, claro. Bueno, es un ida y vuelta, claro. Hoy vieron que hablamos de la serotonina. Sí, yo estaba pensando en eso. Es la hormona antidepresiva. Por naturaleza la secreta el intestino. Entonces, si uno tiene malos hábitos y enferma el intestino, deja de secretar serotonina, se deprime. Sería así la Y aparte, bajos niveles de serotonina dan hambre. Entonces también puede ser que vayan de la mano. Exacto. Habría que medirlo en esas personas. La que es la que genera el hambre. ¿Te queda? Sí, es una pregunta. Ustedes mostraron que la muestra es muy grande en cuanto a edades, creo de los 18 hasta los 67. Sí. ¿Dieron la misma distribución en los grupos por ahí más jóvenes y en los más grandes? Porque es casi mitad y mitad, sobrepeso y normopeso. Eso no sé si lo miraron, o si es todo lo mismo, o si por ahí en jóvenes es menos o más, y en los adultos mayores de 67 o 60. No me acuerdo si miramos esa diferencia. Porque eso sería muy interesante ver cómo se distribuye, si es todo igual. Está bastante distribuido. ¿Cuál de las cosas? Porque ellos mostraron sobrepeso y normopeso más o menos 50 y 50.
Pero lo mostramos para toda la población del análisis. Sí, Los resultados se hicieron, no sé, grupos más jóvenes, de 18 a 30 y de 30 a 67, si es lo mismo Sí, o si sí. en promedio se ve eso. No, en realidad vos podés ver en el gráfico este que poníamos el índice de masa corporal, en realidad ahí no estaba, pero tenemos un gráfico de índice de masa corporal Por y todos edades. los sujetos, sí. Ah, está bien. Y ves que hay Están como todos bastante en todos lados. concentrados. O sea, no es que los adultos, Son más obesos o menos, No. cambios de distribución. no hay una tendencia Y lo temprana. mismo mujeres. Sí. Sí. Gracias. De igual forma, nuestra muestra estaba conformada por más gente joven Sí. que grande. Tipo, o sea, la gente o la muestra está conformada por gente entre 18 y 22 y 27 años, era la mayoría. Algunos voluntarios de Y 60. después, no, después había bastantes personas, pero teníamos como 100 y pico de entre ese rango. ¿Ya lo dieron por terminado, digamos, el estudio o siguen? Sí. No, se sigue. En realidad todo el proyecto, la idea es hacer como una batería de test para que los psicólogos dentro del consultorio puedan trabajar con estos test más reducidos. Esa también es la idea, porque los test muchas veces son muy largos y evaluar o hacer todos los test en una hora de consultorio o hacer en varias sesiones lleva mucho tiempo y es como que es costoso y no conviene. Entonces también la idea es hacer eso, pero el proyecto en sí sigue y seguimos analizando y evaluando diferentes Sí, cosas. también lo que decíamos, esto del eye tracking, que son los movimientos oculares y las evaluaciones neurocognitivas, bueno, también seguimos con eso, que lo hemos evaluado, pero no hemos profundizado tanto en eso, entonces seguimos también por ese lado. Esto apunta también a, digamos, a esto que mencionaban, a generar una batería que permita discriminar en distintos aspectos. Han trabajado médicos clínicos, psiquiatras, porque incluso hay ciertos grupos de alimentos que son, digamos, adictivos. Entonces uno tiene que tener en cuenta al momento de tratar a un paciente, una nutricionista, digamos, que generalmente va y la nutricionista incluso hace como psicóloga muchas veces, y en realidad debería ser un equipo interdisciplinario el que trate, sobre todo cierto tipo de pacientes. Pueden ver ahí, hay una persona con un índice de masa corporal cercano a 60 o 50. Esas personas tienen severos problemas, digamos, con la alimentación y no pueden solo ser tratados por una nutricionista. No deberían. Lo están haciendo, pero no es que deberían. Entonces, pensar en generar un equipo interdisciplinario es lo recomendable. Tiene el éxito de la terapia. Claro, siempre hay una recaída, hay caña, hacen una dieta, saben todas las dietas de esta persona. Yo te preguntaba porque hay un estudio que, bueno, está el doctor Esteves, conocido, es oncólogo, pero también el médico alópata, y lo hizo acá en Bahía Blanca con un psiquiatra en las cárceles. Y sobre todo en las cárceles, porque en la cárcel, cuando tenés acceso como vos en tu casa, con la libertad de poder ir al supermercado, de un almacén, y entonces vieron que bajaba muchísimo el nivel de violencia y de agresividad de las personas que estaban en reclusión cuando les evitaban, o sea, el síndrome metabólico. O sea que el hecho de una buena alimentación que no generara esos picos de glucosa hacía que esas personas en realidad estuvieran mucho más tranquilas, mucho más, más pacíficas, menos agresivas. O sea, que ellos vieron la importancia de la alimentación respecto a los estados de ánimo de las personas. Bueno, claro. Sí, bueno, y ahí lo podían ver bien porque ya te digo, eran gente que no podían, o sea, ellos firmaron un consentimiento de que se involucraban en este plan de estudio, de investigación, para ver cómo eran las reacciones. Y bueno, descubrieron todo eso. Por eso el doctor Esteves dice, que ahora vive en Rosario, pero dice que en realidad si uno se alimentara bien, tendría un estado anímico mucho más sereno, mucho más paciente, mucho más moderado y equilibrado. Exactamente. En buena medida hay hoy estaba mencionando la barrera hematoencefálica, y el hecho es que cuando uno tiene una tendencia a alimentarse mal y comer, digamos, exceso de glucosa, la barrera hematoencefálica se altera. Y muchas veces los núcleos del hipotálamo, que son los que registran digamos, la cantidad de alimentación y demás, no le llega apropiadamente los niveles en sangre en el cuerpo, empieza a fallar, entonces el cerebro le demanda más como si no tuviera. Entonces se produce un desequilibrio sistemático, claro, que es muy complicado de resolver.
Es muy difícil de... Tal cual como decían las chicas, de uno no se le da por comer 2, 3, 5 manzanas. En cambio agarrás, no sé, las galletitas cerealitas, por decirte, y uno Cualquiera, usa 1, 2, 3, 5 y hasta que ves el paquete completado, no parás. Y hay peor, hay gente que tiene síndrome de atracón y que se come 2, 3 alfajores así, pero ni se entera de que se los comió. Y eso genera un disparo de glucosa terrible. Bueno, muchos líos que vamos a ver. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicas, muchas gracias por estar acá.